Pasan los años y la tendencia a hablar sobre Dante's Inferno no pierde moda, y es que fue una entrega tan brillante como arriesgada de lanzar. Desde el inicio lo rodeó la controversia y prejuicios mundanos, tildándolo de una copia barata de God of War, cuando en muchos aspectos lo hizo mejor, hay que reconocerlo. Eso ya se ha declarado varias veces en determinados medios, no hace falta que yo los repita aquí, pero lejos de todo eso hay algo que sí deseaba compartirles, una especie de aclaración sobre el lore que posee Dante's Inferno, para que ya no se creen esas grietas entre comunidades y para que muchos entiendan la capacidad y potencial que conserva tanto su historia como su desarrollo a futuro, y las inspiraciones que puede fomentar en los jugadores y lectores. Por eso, hoy quiero compartirles las increíbles diferencias y similitudes entre el cómic, la película y el videojuego de Dante's Inferno que complementan mucho más su historia. A diferencia del juego y la película, en el cómic Beatriz no es tan santa que digamos. Ella se entrega prontamente a Dante, virgen, claro, pero con una pasión no tan común para alguien que, durante el resto de la historia, se la intenta mostrar como una mujer inmaculada y pulcra. Y aunque se entrega muy devotamente a Dante y con todo el corazón, aquí comete su primer gran pecado, tener relaciones carnales fuera del sagrado matrimonio, algo que según profesa su fe no estaba permitido, y mucho menos en los tiempos que corrían. De hecho, ambos enamorados habían pactado casarse recién cuando Dante regresara de su Guerra Santa, algo que tampoco se cuenta en el juego ni la película, aunque en esta última sí se demuestra que Beatriz llevaba al hijo de Dante en su vientre, pero en el juego y el cómic esto se omite por completo. Según el cómic, Caronte no siempre tuvo apariencia de un barco viviente, sino que fue cambiando según el mundo evolucionaba, y con él también lo hacía el infierno mismo. Esto es notado por Beatriz apenas verlo, remarcando que no aparentaba ser el marchito barquero de la leyenda, refiriéndose a la clásica imagen de Caronte con la apariencia de anciano decrépito o sombra escuálida a la que todos estamos acostumbrados ver comúnmente en otras adaptaciones audiovisuales. En cambio, en el universo de Dante's Inferno, Caronte fue adoptando diversas formas a medida que el tiempo transcurría, pero esta versión del barquero también es diferente a todas las demás en cuanto a su rol, pues aquí parece no agradarle su trabajo, de hecho lo desprecia. Incluso llega a derramar una lágrima cuando Beatriz le dice que ella rezará para que su pena termine, lo cual demuestra que Caronte también es un prisionero en ese lugar y no ocupa otra jerarquía más que la de un simple transporte. De hecho, cuando Dante lo mata, Caronte se regocija y da gracias a Beatriz, porque sus oraciones fueron escuchadas, ya que al morir, Caronte quedó libre de su tormento. Incluso de sus ojos saltaron miles y miles de monedas, la clásica forma de pago o tributo que se le daba al barquero según los mitos. Tanto su actitud ante Beatriz como los detalles sobre su pasado demuestran que Caronte, a diferencia del juego y la película, no disfrutaba de su puesto en el infierno, ni le agradaba ser quien debía transportar eternamente a miles y miles de almas condenadas. Pasando al juez de los muertos, el rey Minos, en el cómic finalmente se explica el porqué de su ceguera. Durante una de las visiones, Lucifer le muestra a Beatriz el enfrentamiento que está llevando a cabo Dante contra Minos, y de paso comenta que es la propia ceguera de Minos la que le permite infligir tanto dolor sin sentir culpa ni lástima, ya que ningún otro ser podría soportar ver cómo debe clasificar cada alma según sus pecados, y muchos son incluso terribles hasta de pronunciar, pero el no poder ver su sufrimiento le permite a Minos ser menos indulgente y más imparcial. En el juego, Dante se encuentra con un monumento a Saladino, el rey kurdo que conquistó Tierra Santa. Si bien en la película tiene poca participación y nada de diálogo, en el cómic sostiene una breve pero muy agradable charla con Dante sobre sus vidas pasadas y pecados durante las cruzadas. Y cuando Dante lo absuelve, antes de desvanecerse, Saladino le entrega su fuerza y bendición para que Dios lo acompañe en su peregrinación. Esto aclara mucho mejor el poder que va ganando Dante a medida que absuelve condenados, poder con el que finalmente puede vencer a Lucifer, solo que en el juego y la película no se establece el concepto de fuerza y poder de los absueltos. Esto se confirma todavía más cuando Dante absuelve a su madre, ya que ésta le revela que las almas, una vez absueltas, forman parte de Dante y dependen de su propia redención para ser salvas finalmente. Si Dante se redimiera, las almas cosechadas en su interior también ascenderían al purgatorio, pero si Dante falla, jamás conocerán el cielo. Lo curioso es que Virgilio tenía conocimiento de esto, pero no tenía permitido revelarle eso a Dante, y el motivo te lo diré más adelante. En un momento del juego vemos directamente que Beatriz cambió su aspecto de pronto. En vez de ser un alma pura y resplandeciente, ahora viste con colores propios del infierno, con tonalidades muy opacas pero siempre destacando el rojo. Este cambio en su apariencia se explica detalladamente en el cómic, ya que es Cleopatra quien se encarga de ultimar detalles para la boda entre Lucifer y Beatriz, confeccionando y probando el vestido en ella. Mientras que en la película y el juego, el momento de intimidad que tiene Dante con una esclava indica que esta última disfrutó el acto con tal de quedar libre, en el cómic, por otra parte, esta le reprocha a Dante haber tenido que rebajarse tanto para garantizar su supervivencia y la de su hermano, que en realidad sabemos que era su esposo.
Pero a pesar de que la verdad le fue revelada frente a sus ojos, en ese momento Beatriz sintió una profunda decepción, mas no se enfadó con Dante, como se muestra en el juego y la película. En cambio, siente lástima por todo lo que tuvo que soportar Dante durante la guerra. No era odio ni resentimiento lo que atravesó los pensamientos de Beatriz, sino compasión, justificando los pecados de Dante como fruto de los horrores que palideció en la guerra, y que fue esta misma lo que lo cambió, pues en el cómic se muestra que Dante llegó incluso a torturar y matar niños, no solo hombres y mujeres inocentes. En otro flashback se brinda contexto a la frase que Alighiero le dice a Dante: ¿quién te ha nombrado sacerdote? Esto es debido a que Dante presenciaba con sumo desapruebo cómo, una y otra vez, su padre yacía con mujeres en su propia casa durante los banquetes y festines, donde también se desperdiciaba tanta comida como para alimentar a todos los pobres del pueblo. Ambos actos en vida terminaron condenando al padre de Dante a los círculos de la avaricia y gula. La escena con más variantes es la de Dante contra Alighiero. En el juego, Dante absuelve a su padre luego de vencerlo, pero en la película esto no ocurre, porque Dante directamente lo patea hacia un tanque lleno de oro fundido. En el cómic, este momento muestra un intercambio de palabras entre padre e hijo que casi parece un acto de reconciliación entre ambos, sobre todo de parte de Alighiero, como si se arrepintiese de todo en su lecho de muerte para poder irse en paz. Aún así, Dante nunca lo absuelve. En el cómic aparecen 3 centauros que atacan a Dante con arcos y flechas. Sin embargo, Neso solo aparece en la película como una centauride, cuando en los mitos griegos es un centauro. En la película sirve de transporte seguro para Dante y Virgilio a través del Flagetonte, el río de sangre hirviente, siendo esta la adaptación que le da mayor protagonismo, pues en el juego simplemente es una estatua enorme de bronce que sostiene unas plataformas a modo de balanzas, para que Dante avance dando saltos. En el juego, Flegias cae al vacío. En la cinta, Lucifer lo tumba con un ataque, pero tristemente en el cómic, Flegias ni siquiera aparece. A diferencia de Gerión, cuya apariencia en la película es más fiel a su descripción en la Divina Comedia, es decir, una criatura alada y con cola de escorpión, pero con rostro semejante al de un humano. Mas en el cómic posee balanzas con ojos a los lados de su cabeza, tiene una calavera por rostro y sus brazos fueron reemplazados por extremidades equinas. En el juego, en cambio, Gerión es simplemente una enorme estatua de aspecto humano, que sirve de plataforma donde tenemos el combate contra Francesco, y posteriormente transporta a Dante hasta Malas Bolsas. Por cierto, este lugar también está presente en el cómic, y algo que se me olvidó mencionar es que en el cómic Virgilio y Dante se separan muy temprano, justo luego de su interacción con Gerión, solo para que Virgilio reaparezca mucho más adelante, en el Círculo de la Traición, pero solo dura poco más de 2 páginas allí, una diferencia abismal con respecto a la película y el juego, donde Virgilio acompañó a Dante hasta el final de su viaje, y solo se separan cuando Dante debe enfrentar a Lucifer. En la película y el cómic, Dante sí llega a enfrentarse al Minotauro. Sin embargo, personalmente prefiero el cómic, ya que aquí Dante sí lo ataca de verdad, mientras que en la cinta solo lo esquiva para que el Minotauro termine cayendo solo por su torpeza. Pero la versión más light, por así decirlo, es la del juego, donde su aparición se redujo a un mero mecanismo de engranaje, que sirve para despejar el camino y continuar a la siguiente zona. En el videojuego, la sección de Malas Bolsas es básicamente una serie de niveles de oleadas que Dante debe despachar antes de que el tiempo se acabe, pero en el cómic y película, las batallas de Dante a través de los anillos son tanto espirituales como físicas, intercalando entre combates contra grupos de demonios y bestias, pero también será atormentado con recuerdos de sus pecados en vida. En el juego, Beatriz, siendo ya la nueva reina del infierno, jamás tocó a Dante. En la película, por otra parte, lo golpea con ferocidad, pero en el cómic se desata por completo, al punto de desear reclamar el lugar de Lucifer, declarándose superior a este mismo, demostrando una vez más que Lucifer es tan solo otro prisionero más en el infierno, no el gobernante supremo. Pero irónicamente ese era el plan de Lucifer desde el inicio, conseguir que alguien lo reemplace para poder escapar del infierno y dejar que otro lo rija como su nuevo monarca, pues el trono del maldito no puede quedar vacío. Y cuando Beatriz renunció a su puesto luego de ser absuelta por Dante, este estaba destinado a ser el nuevo gobernante del infierno si es que Lucifer lograba escapar al purgatorio. Todo esto es revelado por el ángel que trasladaba a Beatriz. Por suerte, Dante sale victorioso del enfrentamiento y logra aprisionar nuevamente y para siempre al diablo, al menos su forma física, pues su esencia maligna se trasladó a la cruz que Dante había cosido en su pecho. En el juego, la guadaña de Dante es desintegrada por Lucifer, pero en la película, Dante la conserva cuando se arroja al purgatorio. En el cómic simplemente la pierde luego de recibir un ataque de Lucifer, aunque lo reconfortante al final del enfrentamiento es que Dante puede tener unas últimas palabras con su madre antes de que ella trascienda al purgatorio y sus caminos nuevamente se separen. Antes de finalizar este repaso, deben saber que existen diferencias mucho más notorias. Por ejemplo, que Virgilio no tiene tanta presencia en el cómic como si la tiene en las otras adaptaciones, lo cual me parece un error garrafal, ya que se supone que él encontraría su redención al servir de guía para Dante y que éste derrote a Lucifer, o al menos esa dice ser su principal motivación.
En el juego es fiel consejero de Dante y le brinda mucha información sobre cada círculo del infierno y todavía más lugares que nunca visitamos. En la película ocurre lo mismo, pero en el cómic Virgilio solamente aparece para darle un empujón motivacional a Dante cuando éste ya no puede continuar. Esto se debe a que el infierno tiene sus propias reglas y Virgilio está sometido a ellas tanto como cualquier otro condenado, reglas que incluso Lucifer debe respetar. Por eso no podía revelarle a Dante el truco para ganar fuerza en el infierno, pues era un camino que el guerrero sagrado debía realizar solo y enfrentar sus propios pecados para superarlos. De esa forma fortalecería su alma mucho más que si hubiera recibido ayuda. De todas maneras, me resulta inevitable extrañar al poeta durante gran parte de la trama del cómic. De las 3 adaptaciones para Dante's Inferno, la cinta es la única donde el protagonista y demás personajes sufren alteraciones en sus diseños, incluida la propia guadaña de Dante. Para eso ya tienes el short en el canal donde te explico esto más a detalle. Otra gran diferencia es que, aún luego de ser convertida por completo en la reina del infierno, Beatriz continuó luchando en su interior por conservar esa esencia pura de su alma. Esto se demuestra cuando ordena a su secuaz Malacoda atacar a Dante, pero acto seguido Beatriz dice que Dante posee una determinación tan implacable que ningún demonio puede detenerlo ni hacerlo retroceder. Una remarcada actitud que no vemos en el juego, ni mucho menos en la película, donde Beatriz llega a infligirle bastante dolor a Dante. La tercera es que, a diferencia del juego y la cinta, en el cómic Dante se encuentra frente a frente con el obispo que le había prometido a él y sus camaradas el perdón de sus pecados. Luego de reclamarle la condenación eterna de sus compañeros y soldados más jóvenes, Dante lo parte a la mitad y continúa su camino. En la película, Dante adquiere su guadaña de uno de los archidemonios que lo ataca a él y Virgilio mientras se dirigen al limbo. En el juego, por otra parte, Dante obtiene la guadaña de manos de la mismísima muerte. Al igual que pasa en el cómic, solo que en vez de luchar con una alabarda, Dante la remata con su espada de cruzado. También aquí el diseño de la muerte es diferente, teniendo un aspecto femenino. En el juego, Dante utiliza la cruz como arma a distancia, además de absolver almas, aunque en la película solo la usa para absolver a los condenados, mas nunca se lo vio usándola como un arma propiamente dicho. En el cómic, Beatriz se reencuentra con su hermano Francesco y este le revela que Dante fue el culpable de su ejecución en la horca. Lo que hace Lucifer más adelante es confirmarle todo con otra visión. Esto explica cómo es que Beatriz ya estaba al tanto de lo sucedido y se lo recuerda con desprecio a Dante, una vez este supera los círculos de malas bolsas. En la película, Lucifer tortura el alma de Beatriz en un intento de someterla con facilidad. Ejemplos de ello son cuando la incinera o descuartiza. Sin embargo, tanto en el juego como el cómic, Lucifer no la agrede de formas tan crueles. Solo se limita a manipularla y corromperla mediante visiones y palabrería. Finalmente, las secciones del cómic no están divididas con los nombres de cada pecado, pues solo se leen infierno, descenso, lujuria, desesperación, devastación y derrota. Pero sin duda, la parte más triste y la que duele desde 2010 hasta el día de hoy es esta de aquí.